Saludos, mis Homo sapiens sapiens del pensamiento filosófico. Aquí estamos en el episodio 24 con una persona maravillosa, increíble, que me encanta su energía, me encanta su forma de ser y a la que me siento en deuda. Porque ya les voy a contar lo que hizo por nosotros, sobre todo, bueno, por mí, con esta persona que es para mí muy importante en mi vida y ella me ayudó con algo increíble. Y sé que como yo hay muchos padres allá, ahí en todas las plataformas que tenemos, que pasan por algunos inconvenientes y de pronto no saben, no consiguen una salida, porque así estábamos Natalia y yo la noche antes de acercarme por tu puerta y de tu nueva oficina y leer el letrero que decía Reading with Music. Entonces, Carolina Gámez es una vecina del lugar en donde tenemos los estudios y también las oficinas, que para mí llegó en un momento de la vida que definió, hizo un antes y un después en mi vida. Sobre todo que mi princesa Emma, que me tiene totalmente manipulado y totalmente controlado porque es tan cariñosa, tan tierna, ella empezó a tener dificultades en el colegio, empezó a quedarse atrás, empezó a pues empezar a ser etiquetada, incluso nos sugirieron que la lleváramos a revisar y eso para ningún padre es sencillo. Obviamente yo sentía que ella pues no tenía absolutamente nada más. Bien, me parece tan hábil y la siento más inteligente que yo porque me manipula de una manera. Pero igualmente, pues uno dice, bueno, soy papá, uno adora a sus hijos, no sabe. Pero también sentía que en ella había algo, hay algo, ella baila, canta, para ella todo es un juego, todo es dulzura. Y de pronto, pues chocar con la escolaridad de aquí le hizo difícil y entonces, en un momento, una noche que estábamos aquí, Natalia y yo bastante preocupados, vino la luz, vino la esperanza, porque no sabíamos qué hacer. Nos decían que si estábamos de acuerdo con darle una categoría, que ya tú nos vas a explicar cuál, una categoría, o sea, marcarla como una persona que tenía que darle más tiempo, como que, y esa marca se le quedara por siempre. Y nosotros no estábamos muy contentos con eso. Entonces, llegó Carolina. Bienvenida, Carolina. Gracias, gracias. Sí, bueno, yo contentísima trabajando con Emma y de verdad que bueno, creo que nos encontramos porque yo también he aprendido bastante de ella. Nos encontramos en el momento que nos teníamos que encontrar. Así que bueno, contentísima también. Qué bueno, Caro, qué bueno. Bueno, mira, para mí tú llegaste como Superman así a salvarnos, ¿no? Porque cuando leímos Reading with Music, nos dimos cuenta que a ella le encanta la música, que para ella todo es cantar, bailar. Sí. Y simplemente pues había otra forma. Y ahí entonces pues vino algo que había leído hace bastantes años y que ahora creo que llegó mucho a lo que tú haces, ¿no? Que es la teoría de Gardner de las inteligencias múltiples, en donde pues a veces la escuela y la educación tradicional solamente juzga la inteligencia lingüística y la inteligencia matemática, pero resulta que hay 6 más. O sea, Gardner en los 80 tuvo una teoría científica que hablaba de por lo menos 8 inteligencias en total, que una persona no podía ser juzgada por su capacidad, o sea, por su coeficiente intelectual solamente por esas 2, porque habían 6 más. Que pues ahora creo que más que nunca se ha visto que sí, hay gente que es talentosísima en otras áreas, sí, y pues en unas no es que, pero les genera un poco más de dificultad. También pues somos una familia hispana, hablamos mucho español en la casa, porque sabes, intentamos que Emma no pierda el español y ha sido un reto porque ella siempre quiere hablar en inglés, pero al ser una familia hispana creo que no somos el ejemplo de lectura y de comprensión en inglés que ella necesita, claro, o le evalúan. Claro. Entonces ahí vino Carolina a salvarnos, porque tu metodología le da a los niños una posibilidad de poder de dejar, o sea, porque Emma llegó un momento en el que ya no quería saber nada, sí, le molestaba, sí, se bloqueó. Sí. No, eso no me gusta, se bloqueó. Sí, y tú la ayudaste a reencontrar una forma de entender la lectura a través de la hermosa música. ¿Cómo empezó? ¿Cómo lo pensaste? Bueno, inicialmente yo estudié educación especial o psicopedagogía y paralelo a eso siempre me gustó mucho la música y siempre, bueno, en mi vida siempre estuvo la música, me gusta cantar y tengo 25 años de experiencia trabajando con niños desde kinder, desde lo que se llama aquí VPK hasta high school y siempre he utilizado la música
en mis estrategias para enseñar la gramática, para enseñar la fonética. Siempre he utilizado la música, pero bueno, generalmente realmente lo que yo utilizaba eran las canciones. Siempre en mis clases mis niños tienen que cantar, les guste o no. Siempre, bueno, generalmente realmente a los niños los motiva mucho la música y siempre les gusta cantar. Entonces siempre he usado canciones. Hace más o menos 10 años trabajé en una clase de niños con autismo y donde yo era la maestra guía y eran 6 niños y tenía que trabajar como se trabaja en esas clases, que es uno a uno y van rotando. Y había una niña que realmente no tenía autismo, pero estaba allí porque, bueno, su mamá, las maestras del año anterior, todos me decían que no retenía. Y que bueno, que no había, sé cuando llegué ahí, que no había realmente mucho que hacer, incluyendo a su mamá, que pensaba esto, porque esto era lo que había dicho el médico, que no había mucho que hacer y que no retenía. Entonces, que bueno, que se seguía trabajando con ella, pero necesitaba esa clase, esa forma de enseñanza uno a uno. Y realmente en varios años no había avanzado mucho, no sabía los sonidos de las letras y ya estaba como en un nivel de segundo grado y no tenía conocimientos ni de los sonidos de la letra y mucho menos lectura. Entonces, bueno, por supuesto para mí esa situación de que ya no hay mucho que hacer, no existe. Me encanta No eso. existe. Y dije, bueno, vamos a comenzar a trabajar. Y comencé creativamente, como siempre ocurre. No sé si es porque sea yo o es un tema de maestras que, por eso digo que he aprendido mucho de Emma también, porque con cada niño que uno va trabajando, va aprendiendo y va teniendo ideas nuevas. De estrategias nuevas o de actividades que se le van ocurriendo a las maestras, en este caso a mí, en el momento de trabajar con cada niño, según sus necesidades. Entonces, bueno, mientras yo iba trabajando con ella, un día dije, no me acuerdo si fue que cantó una canción, dije, le gusta la música, ¿qué puedo hacer? Se me ocurrió traerme un piano, un pianito portátil que le regaló mi papá a mi hijo en ese momento, súper pequeño, y dije, me lo voy a llevar y voy a colocar las vocales en las teclas del teclado. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Le encantó, se aprendió los sonidos de las vocales primero, con las teclas, o sea, colocándolas sobre las teclas. Bueno, ok, vamos a seguir avanzando, entonces vamos con las CBC Words, que son palabras cortas, consonante, vocal, son consonantes, que es el orden en el que se enseña en inglés la lectura. Vamos a colocarlas sobre el teclado. También las letras pegadas sobre el teclado. At, cat. Y ella iba cantando, aprendió a leer las CBC Words, fue avanzando. Nadie entendía cómo pasó eso, si era que la estaban medicando. Por supuesto que no era eso. Era que estaba, dos cosas. Uno, que estaba motivada, que se estaba trabajando con una actividad que realmente la motivaba. La música, bueno, es súper poderosa y produce cambios, no solo en la personalidad de las personas, en su humor, sino produce cambios y mueve, ¿no? A las personas y al mundo. Entonces, bueno, comenzó a aprender las palabras. La niña terminó ese grado leyendo historias cortas a un nivel, vamos a decir, de kinder, que era una maravilla para ella, que ya estaba como etiquetada como que no iba a avanzar Nunca, porque claro. no retenía. Entonces, bueno, esa niña más adelante fue integrada a un salón, vamos a decir, regular, de niños de la escuela regular. Y bueno, su vida fue un cambio Claro. que le dio la música, porque ni siquiera puedo decir que fue yo, fue algo que se me ocurrió al trabajar con ella. Qué bonito, cara. Y eso me lo enseñó ella a mí. O sea, yo no siento ni siquiera que yo se lo enseñé a ella. Ella me lo enseñó a mí y yo simplemente fui como la herramienta que aprendí de ella y la ayudé de esa manera, pero fue como recíproca. Me encanta, me encanta. Eres Bueno, muy cambió mi humilde. vida. Eres muy humilde. Cambió. Déjame acomodarte un poquito el micrófono. Eres muy humilde diciendo eso, pero si tú no te hubieras quedado con que no se puede, no era para ti,
y hubieras buscado una alternativa, eso no hubiera pasado. Y ese niño hubiera sido una más de las millones de estadísticas de eso, de lo que sufren los niños que son diferentes y que normalmente vienen con diferentes porque tienen un don, no porque tienen, no porque están rotos, ¿sabes? En la segunda temporada de Filósofo Digital aprendí con este viaje con Nofer y con todos mis invitados y el viaje de la filosofía, a que no estamos rotos, estamos en proceso. Pero lamentablemente el sistema nos hace sentir que estamos rotos. Y entonces cuando estamos rotos decidimos no intentarlo más y generamos un bloqueo hacia las cosas que nos hacen sentir rotos. Y si nos pasa a los adultos, imagínate cómo es en el cerebro de un niño que no está totalmente formado, que su corteza prefrontal aún está en desarrollo. Y creo que se desarrolla hasta los 25 años, que aún no sabe manejar esas emociones, generan ataques de ansiedad, ataques de baja autoestima y muchas otras cosas y muchas otras consecuencias, porque simplemente el sistema educativo no tiene el conocimiento de que las personas no somos iguales. Los seres humanos no somos iguales, somos procesos distintos. Cada uno tenemos alternativas, nos quieren tratar a todos iguales. La política, la religión y la educación tienen ese grave problema. Que quieren personas en repetición. Eso viene de la revolución industrial, donde querían atender o tratar al ser humano como si fueran robots repetidos y fabricados, y no es así. Lo hermoso del ser humano es esa identidad, esa particularidad que cada uno tenemos y que nos permite luego desarrollarnos en áreas totalmente distintas. Y fíjate que en la teoría sí nos dicen mucho cuando uno estudia, bueno, no solo en la universidad que yo estudié, también todas las certificaciones y cursos que he hecho, en la teoría sí le dicen a uno, bueno, sí, todos los niños son únicos, cada uno tiene personalidades diferentes, necesidades diferentes, habilidades diferentes, pero realmente cuando se llega al trabajo en el aula, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos no se aplica realmente. Y lo que realmente va a llevar a un niño llegar a su mayor potencial es la motivación, y la motivación es diferente para cada uno. Entonces, se quiere como que todos aprendan de la misma manera, que todos aprendan al mismo ritmo, que todos estén sentados frente a una maestra y todos escuchen y todo el mundo aprende, y bueno, y luego se diferencia aquellos que... Y resulta que todos se benefician de actividades que vayan directamente dirigidas a lo que los motive. Entonces, cuando muchos papás, que por supuesto no por mal, sino equivocadamente, dicen es que a mi hijo, que como me vienen por supuesto muchos, a mi hijo no le gusta leer. No es que no le gusta leer, es que no ha conseguido lo que lo motiva a leer. Hay niños que les gusta, que lo trabajo mucho yo, las canciones, la música, el piano, pero hay niños que les gustan los musicales. Entonces, les preparo un guión de algún musical que les guste y se paran frente a un espejo y son una maravilla, o con un libro de monólogos y les encanta, y entonces se dan cuenta que sí les gusta leer. No les gusta leer a lo mejor un libro de capítulos de los que leen en el colegio, pero sí les gusta la lectura. Y por supuesto que leer todos los días, sea lo que sea que les guste, los va a ayudar en la gramática, el vocabulario, la fonética, la fluidez en la lectura y al final en la comprensión. Así es, me encanta. ¿Y tú crees que ahora en estos momentos que los niños están frente a pantallas, YouTube, etcétera, videos, el competir con esa dopamina que te da, que le genera los videos y la experiencia, ¿sabes? Los colores, la experiencia, el sonido y todo lo que ven, y se los ponemos desde muy pequeños? Por ahí hay un canal que yo recuerdo que se llama Cocomelo, que en estos días leí que generaba más dinero que MrBeast, de uno de los canales más exitosos de YouTube, porque el Cocomelo se lo ponen a todos, casi todos los niños, pero esa cantidad de colores, esa cantidad de... ¿Cómo ahora tú después lo pones a competir contra un libro? Aunque el libro tenga, pues ahora los hacen muy lindos y tratan de ser interactivos, la competencia es muy fuerte. Sí, bueno, ese es otro tema completamente, que va asociado, pero... Que toma también toma yo creo que otro programa completo. Es muy difícil, por supuesto, competir con eso, y es muy difícil además negarse a eso, porque eso es como ha venido en esta época. Es muy difícil decirle a los niños o a los muchachos, no vas a usar celular, no vas a ver TikTok. Entonces, bueno, nos tenemos que adaptar
y tratar de que ellos se acostumbren a que, bueno, tienen TikTok, pero también tienen algo más que los motiva. Vamos a decir en este caso, por ejemplo, la música, que los motive tanto que los saque a lo mejor un poco de todos esos estímulos que por supuesto son tan llamativos y que por supuesto nunca les van a dejar de gustar, pero la música, el teatro, los guiones, como estamos diciendo, a lo mejor a los niños que les gusta cocinar, las recetas, que también les llamen la atención y los motiven a leer algo más que no sea TikTok y las redes sociales. Claro, y que mira, ahora, por ejemplo, yo tengo que confesar que yo cuando pequeño sufría de dislexia, e incluso dislexia y disgrafia. Y bueno, me pusieron con los terapeutas, etcétera. Pero a mí me motivó los libros porque en los libros aprendía cosas que no había nadie a mi alrededor que me pudiera contar, que me pudiera enseñar. Y era mi forma, o sea, claro, lo descubrí, no lo descubrí ya después de la adolescencia, o sí, después de la adolescencia, porque descubrí, me acuerdo que mi primer libro, El Principito, por supuesto, fue un Ese es libro mi favorito. que me abrió la mente a un mundo distinto que había en la lectura. Después me acuerdo que me mandaron que Juan Salvador Gaviota. Wow, fue un libro que disfruté increíblemente. Primera vez que me conecté con una historia así y se abrió y después me di cuenta que era la única forma de acceder a conocimiento de otro nivel y que yo podía escoger. Sí. Aunque yo estaba todavía en el colegio y estaba después en la universidad, pero yo podía escoger qué quería y disfrutarlo. Pero ahora no necesitamos los libros para acceder a ese conocimiento. Sí. Yo soy profesor ahora del Miami Dade College hace bastantes años, hace 7 años. Y una de las cosas, yo recomiendo libros. Obviamente yo doy negocios y tengo que recomendar libros, pero a mí me preocupa por lo que pasa con mis alumnos. Y me he dado cuenta que ninguno los lee. Sí. Y claro, cuando yo estudiaba, me decían de un libro y yo iba corriendo a buscarlo porque se suponía que me iba a dar el conocimiento y se me lo recomendaba el profesor y se trató era de una materia práctica como es los negocios, pero ninguno lo lee. Entonces, pues yo mismo descubrí que en YouTube hay un resumen. Por ejemplo, yo recomiendo en uno de los primeros libros de las personas que quieren empezar negocio, Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Pero hay un resumen, tú pones resumen animado del libro en YouTube. Hoy en día, y en 15 minutos sale alguien explicándote el libro con dibujos animado, que por supuesto yo prefiero 1000 veces a que tú tengas el resumen de 15 minutos a que no tengas nada, porque el libro nunca te lo vas a leer. Entonces, normalmente la gente no tiene la atención. Las redes sociales han disminuido la capacidad de atención. La búsqueda de dopamina te dice, o sea, es como pasar de colores a blanco y negro. O sea, como, no, bueno, ven este mundo blanco y negro porque esto es lo que... Porque como te digo, antes era la forma de acceder al conocimiento, ahora no. Claro. Es pasar de una cantidad de estímulos que te facilitan y te ponen en bandeja de plata toda la información a hacer un esfuerzo a leer un libro que, bueno, no tiene colores, no tiene estímulos, no genera ninguna motivación para ellos, para los muchachos y para las personas. Entonces, bueno, por eso es que este método de la música busca, o bueno, ha logrado encontrar, no es que busca porque desde un principio a lo mejor no lo creé buscando, sino lo creé aprendiendo de los alumnos, pero creo que lo que ha logrado es encontrar esa motivación y esa atención que hemos perdido de niños y de muchachos por todas estas redes sociales, todos estos estímulos que cada vez vamos teniendo más y que yo creo que no lo vamos a poder desaparecer ni diciendo, los niños no van a ver por 1 año o 2 años pantallas porque después van a llegar de todas maneras. Entonces, lo que hay que buscar es qué los motiva que no sean las redes sociales y que los ayude a aprender, que los ayude a centrarse, que los ayude hasta a sentirse bien y sentirse alegres. Y bueno, siento que lo he logrado, siento que todavía hay mucho que trabajar con los niños y con los padres para que entiendan que cada niño es diferente y que cada niño aprende, tiene un estilo de aprendizaje diferente y que bueno, encontrando que hay que creer, encontrando lo que a ellos los motiva y lo que les gusta, ellos
van a avanzar y van a ser felices aprendiendo. Todo en la vida es motivación, ¿verdad? Todo. Todo. No solo en los niños, En todos. en los Todo adultos. en la vida es motivación. Sí, es motivación, perdón y amor. Así me encanta, motivación Sí, y amor. enseñando con cariño, yendo exactamente dirigiéndose a lo que motiva a ese niño, pero con cariño, siempre, bueno, mueve montañas. Me encanta, Caro. Bueno, yo te felicito por tu método. Me encanta, aparte de todo eso, que atreverse a hacer cosas distintas en un sistema que, pues, nosotros venimos normalmente a adaptarnos y tú has venido a modificarlo, pero de una manera positiva, ¿no? Y hacer de una u otra forma algo inclusivo para personas que quedarían fuera del sistema y quedarían etiquetados. Pero no solo es que el sistema los etiquete o no. Eso a mí no me parece importante. Es la etiqueta que se ponen ellos mismos. Y que viven con esa etiqueta. Yo sufrí, o sufrimos nosotros en casa, la pérdida de autoestima de Emma, de la niña con la autoestima más grande que existe, empezó a ser insegura. Porque empezaron a etiquetarla y a ponerla de un lado. Y esa inseguridad puede repercutir en el resto de su vida, en todo. Sí, sí, sí. Y simplemente es falta de alguien que lo vea distinto, ¿no? Es falta de alguien que entienda, que comprenda y que busque una solución más allá del método, más allá de lo estructurado, más allá de lo hecho para todo el mundo. O sea, ¿que ¿te consideras la oveja negra de la educación? No. ¿Lo ves ¿Todavía como, no? perdón? ¿Te consideras la oveja negra de la educación? Porque estás haciendo algo distinto. No, ¿No? para No nada. tanto. Simplemente, yo creo que he avanzado y he madurado con los niños, con los cambios que han habido en las sociedades y simplemente lo he entendido y he ido aprendiendo de cada niño y me he convertido en súper creativa gracias a los niños. Qué bonito. Me han llevado a eso. Cuando tú estabas hablando de la dislexia, la disgrafia o cualquier trastorno de la lectura, este método los ayuda muchísimo porque, bueno, además que el método ha madurado mucho desde lo que yo decía de colocar las letras o las palabras en el teclado, porque bueno, por supuesto fui avanzando, fui trabajando con más niños, entonces ya no eran letras solamente o palabras, sino que entonces ya eran canciones y por supuesto ya no podía colocar todo en el teclado, entonces por supuesto investigué, aprendí métodos que ya existen para enseñar sobre todo a los niños a tocar el piano, que es colocando números sobre las teclas y enumerando los dedos también. Entonces ahora le coloco los números desde la fonética, las letras, los blends, las CBC words, las oraciones, todo lo que voy trabajando, la gramática, vamos colocando los números y los niños van tocándolo en el piano. Entonces, este método, por ejemplo, los niños que tienen dislexia, los ayuda muchísimo porque los ayuda a dividir las palabras cuando las están leyendo, sobre todo esas palabras largas que cuando las tienen fuera de un párrafo y las tienen solas, las leen muy bien y luego en un párrafo no las logran leer porque se les mezclan, porque se le voltean, no ven bien las letras. Al leerlas cantando, en cada nota, eso los obliga a separar, como a dividir las palabras en sílabas. Mientras cantan, además de que se relajan y se sienten mucho más confiados y seguros cuando están cantando. Y bueno, el cambio, perdón, es No, yo lo viví. increíble. Yo lo experimenté. Increíble. Yo lo experimenté Entonces, de la bueno, mano. Vamos madurando, no significa que ya Claro, está no. el método y ya está listo y ya va a servir por los próximos 50 años. Tiene que madurar, como todo en la vida. Tiene que evolucionar. Tiene claro. que evolucionar y sigue evolucionando todos los días cada vez que doy una clase diferente. No, pero mira, lo que tú has logrado con Emma ha sido impresionante. Pero tú últimamente te la estás llevando como premio a dar clases Sí. afuera y eso la tiene a ella tan feliz. O sea, ella ha recuperado su autoestima. Aparte de todo, le salvaste el año escolar. Oye, va a segundo año, segundo grado. Y volvió a recuperar esa autoestima. Por supuesto, es un paso. Y ya no se siente rota. El tema del sistema educativo es que el sistema te premia por responder una pregunta, pero te castiga por fallar. Sí. Y no hay una forma de aprender que no sea fallando.
Entonces, un sistema que Sí. te castiga por fallar, Sí. automáticamente te está negando la Sí. posibilidad de aprender o te lo está poniendo Sí. mucho más complicado. Así es. Y si de verdad quieres aprender, entonces como fallas, te sientes que no eres digno de aprender. Y hay una cantidad de cosas que el sistema educativo tiene que Sí. madurar, tiene que evolucionar, pero para mí la más importante es esa, o sea, que seguir castigando por fallas. Y si eso lo trasladamos al hogar, pues hay muchos hogares donde castigan, o sea, claro, es lo que sabemos, ¿no? Sí. Castigar por fallar es algo que no tiene sentido. Y es lo que tú acabas de decir, no tiene nada que ver con motivar y con el amor. Pero, ¿cómo era la Carolina de niña? ¿Cómo eras tú cuando pequeña? Bueno, yo era bastante tímida. La música me encantó siempre desde que era chiquita. Pero sí era bastante tímida. No era una niña que me encantaba leer, por ejemplo. Eh, y, y necesitaba como bastante motivación para estudiar, para leer, para... Entonces yo creo que eso también me ha ayudado porque yo creo que puedo ponerme en los pies de los niños que a lo mejor no se sienten tan motivados para leer, que no se sienten tan motivados para... No vamos a decir que no estudiaba, no, tampoco, ni que no quería, pero sí era bastante tímida y no me gustaba mucho la lectura. Entonces, creo que puedo entender y puedo pensar, ponerme en sus pies y decir, esto los va a motivar. Necesitan algo más. Necesitan, qué sé yo. Yo creo que todas esas cosas que uno vive cuando estaban chiquitos, que no fue nada negativo lo que viví yo, para nada. La verdad es que yo siempre fui muy feliz con mi familia, en mi colegio, pero a lo mejor esa timidez y esa falta a lo mejor de motivación con la lectura, lo puedo proyectar ahorita en qué estrategias se pueden utilizar o qué es realmente lo que necesitan o ponerme en el pensamiento, qué me hubiera gustado a mí, qué hubiera yo necesitado en ese momento para tenerle más amor a la lectura. Ese es lo primero cuando vienen los papás y dicen, es que quiero que salga bien en el examen tal o en el examen porque es que no le gusta leer. Entonces le digo, lo primero es que le guste leer, porque nada se puede hacer si no le gusta leer. O sea, yo no puedo le puedo poner 500 prácticas del examen para el que quiera practicar, le puedo poner 500 enfrente, probablemente va a mejorar a lo mejor un poquito, pero no vamos a hacer nada si no siente amor por la lectura. Entonces, primero que le guste la lectura. Después, entonces, practicamos las preguntas de selección simple o cualquier cosa de esas para los exámenes, que a lo mejor no va a hacer ni falta practicarlas mucho si le gusta leer y si practica todos los días la lectura. Claro, es como que consiguen su propia motivación, ese por qué. Yo pienso que ahora los niños nacen con una, o sea, como con mucha más seguridad en hacer algo porque les gusta o porque se los expliquen. Antes es así y hazlo y ya, aunque yo nunca fui de eso, ¿no? Yo siempre fui rebelde. Pero a veces los niños antes, o sea, eran como más dóciles. Ahora ya los niños no son dóciles y si uno no busca la forma de explicarles el por qué. Sí. O sea, yo he tenido debates con mi hijo mayor, con Sebastián, en donde él me ha dicho, papá, ¿para qué? Y bueno, papá, porque es que tienes que leer. ¿Para qué? Voy a agarrar un libro. Sí. Pero papá, tienes que ver estos videos educativos. ¿Para qué? Y es que la verdad es que hay una gran diferencia entre educar o estudiar y aprender. Sí, No exacto. es lo mismo. Exacto. Y se confunde. Esa es otra confusión grande del sistema educativo. Pero bueno, fíjate que tú lo acabas de decir. Uno va aprendiendo y a veces uno se vuelve ejemplo también. No puedes tú decirle a tu hijo, lee, cuando tu hijo nunca te ha visto con un libro en la mano. No le puedes decir a tu hijo, aprende, cuando tu hijo ve que no aprendes nada nunca y que sigue siendo el mismo de siempre, ¿no? Porque al final eres ejemplo. Y fíjate algo que nuestra productora de hoy, Natalia, está allá atrás, no sabe. Y es que ayer hablé con mi hijo Sebastián y le pregunté, papá, lo invité a comer y nos fuimos a comer él y yo solos. Y le pregunté, ¿has pensado que quieres estudiar? Acaba de pasar a high school. Y me dijo, él dice que quiere ser jugador de fútbol americano. O sea, que está jugando para el equipo de high school, aunque no ha empezado. Nos tiene muy orgullosos con eso, pero yo siempre le he dicho que tiene que tener un plan B. Claro.
Y ayer me dijo algo que me encantó. Y yo pensé que al principio era broma. Me dijo, papá, creo que quiero estudiar filosofía. No. Y yo, ¿en serio? Mira, dijo, no. Y yo, en serio, pensé que se iba a reír o algo, ¿no? Y me dijo, no quiero empezar filosofía porque se ha dado cuenta que con esto de filósofo digital, sus amigos, papás de los amigos, cosas que se dicen aquí, cosas que hacen, y los está haciendo pensar. Y me dijo, no, papá, es que es en serio, me doy cuenta que la filosofía te hace pensar en otro nivel que los demás no piensan. Y eso me gusta. Ahora, Qué maravilla. soy bien sincero, no me gustaría que estudiara filosofía. Porque creo que la universidad mató a la filosofía. El título filosófico mató a la filosofía. ¿Por qué? Porque si la filosofía está viva y está en todos lados, está en una conversación, está en una conversación en la calle, está en una chat de WhatsApp, está en cualquier lado, en un post de Instagram, en un post de YouTube, Claro. de TikTok, pues llevarla a los libros y llevarla al título y que te premien y te castiguen por Claro. fallar no tiene sentido. Pero eso no se lo podía decir. No, y además yo siento que nada más que él piense así es como un avance de madurez y es bonito que lo esté pensando así. Y esa es una idea que apenas está entrando en high school y va a madurar más aún, pero me parece que es muy bonito que piense así porque significa que está teniendo ideas diferentes y que él lo está reconociendo y que le gusta. Entonces, bueno, me No, parece maravilloso yo pienso haya dicho eso. que lo que estás haciendo, mira, si nosotros supiéramos lo que vale invertir, verdaderamente invertir en estrategias Sí, para que nuestros hijos, que son las próximas generaciones, aprendan, no estudien, aprendan sí, y se motiven por siempre aprender y evolucionar, lo que eso les va a significar en su vida y lo que eso les va a significar a la sociedad después. sí, Tener personas verdaderamente activas, seguras de sí mismos, claros y con todas las herramientas como la inteligencia artificial y todas las demás inteligencias que existen hoy en día, ellos no tienen límite. O sea, sí. un niño bien formado Que como el que tú estás aprendan, formando, que aprendan le tomen amor a aprender, que les guste aprender. Eso es lo más difícil, porque entonces uno le dice, tienen que aprender, pero entonces ellos lo comienzan a hacer por la mamá y por el papá. Yo que bueno, también además trabajo en un colegio, en quinto grado, y tengo 25 años trabajando con niños en colegios, y eso es lo que se repite, ese es el patrón que uno ve. Es que tengo que sacar A porque mi mamá. Es que tengo que sacar A porque mi papá. Lo cual yo entiendo, no critico a los padres porque yo soy también madre y también lo he hecho. Pero lo que no nos damos cuenta es que tienen que realmente ellos querer. Entonces no es fácil, no es fácil. No estoy diciendo que eso es muy fácil. Tienen que querer y van a querer. Entonces a veces uno tiene que decir, háganlo porque lo tienen que hacer, porque yo también lo he hecho como mamá. Pero el objetivo de los padres y de las maestras debe ser que a los niños les guste leer. Es muy difícil con el sistema. Es súper difícil con el sistema de los exámenes y los exámenes del Estado y que entonces prácticamente vamos todos directos a enseñar para un examen. Pero eso es lo que debería ser el objetivo, que a ellos les guste aprender, que ellos entiendan por qué, lo que decías tú, por qué están aprendiendo, para que realmente ellos lo quieran hacer. Bueno, la música realmente lo que busca en este caso es con la lectura que le tengan amor a la lectura, que los motive, que les guste no solo la música, los guiones con los musicales. Yo lo mezclo mucho también, lo comparto con juegos, con actividades lúdicas, para que ellos realmente se motiven y les guste. Entonces, bueno, ese es realmente el objetivo principal, es que ellos sientan amor y sientan que ellos quieren aprender y no que lo hacen por otra persona. Ni por su mamá, ni por su papá, ni por su maestra, ni por el director del colegio. Que es por ellos, porque quieren aprender, porque les gusta, porque se sienten bien haciendo. que fíjate, creo Eso que es eso es lo difícil. el ser humano viene a aprender. Creo que la vida se trata de aprender. O sea, no importa qué filosofía de vida tengas, practiques, así sea religiosa, pues todo se trata de aprender. Pero cuando lo volvemos a estudiar, simplemente le metemos memoria. O sea, tenemos que memorizarnos algo que no queremos o no nos interesa, y eso supuestamente es aprender. Sí. Y ahí es donde empiezas a perderle el amor a aprender.
y empiezas a ganarle fobia al aprender, porque es una obligación y resulta que lo más lindo, o sea, el aprendizaje viene de lo más lindo que tienen los niños, que es la curiosidad. Sí. Esa curiosidad son los primeros pasos dentro de aprender. Porque todos nacemos curiosos y nos llama la atención lo que no entendemos. Pero luego vienen las etiquetas y el estudio para poniéndole nombres que al final terminamos temiendo a lo que no conocemos. Y termina matando la curiosidad. Sí. Y la pasión se va apagando. Pero tú lo dijiste. Motivación, que creo que eso es una palabra increíble. Que creo que ya le voy a decir a Nofera que anote, porque tenemos que hacer un programa de motivación y hablar de la motivación nada más. Y todos los aspectos científicos y todo lo que trae la motivación, que es una palabra bastante compleja, ¿no? Después el amor. Y después del amor, yo le agregaría solamente, y aquí viene la música, ¿no? La diversión. Porque desde que las grandes plataformas educativas empezaron a utilizar la gamificación como estrategias, empezó una industria, o sea, trajeron de nuevo al aprendizaje. O sea, la gente volvió a conectarse. Esas grandes plataformas que después se vieron en proyectos como Duolingo y cualquier otro que te generaban la gamificación y el juego, ¿no? Tú aprender jugando, no solo para los niños, para los adultos. Estas plataformas como Canva en los colegios, en donde les daban iReady, que eran como juegos, pues empezaron a formarlos de otra manera y ellos empezaron a darse cuenta que podían jugar, tener dopamina, tener distracción y al mismo tiempo aprender. Y eso está espectacular. Pero, ¿qué va a pasar con eso y la inteligencia artificial? Tú estás usando inteligencia artificial. Claro, cada vez la estás usando más. Y eso me tiene muy, muy orgulloso de ti, porque te he visto que ya te estás haciendo una experta en la inteligencia artificial. Pero, ¿dónde crees qué crees que pase con la educación tradicional ahora que estás dentro de o sea, tienes años dentro de un colegio, muchos, estás dentro de la educación formal, estás buscando una solución para reparar esas grietas que tiene la educación? ¿Y dónde ves la inteligencia artificial ahora que, pues ahora sí está difícil? ¿Cómo lo convences de que tiene que aprender algo si ya la inteligencia artificial se acuerda de todo? Yo creo que lo principal, y es lo que, bueno, traté de hacer este año, porque la verdad es que es muy nuevo esta situación de que la inteligencia artificial, todo lo resuelven con la inteligencia artificial, prácticamente no tienen que hacer nada ni pensar en ningún área, es enseñarles a utilizarla para aprender. Enseñar a los niños que si van a hacer un trabajo, podemos utilizar la computadora, podemos utilizarla. Si uno dice que no, de alguna u otra manera van a terminar utilizándola y van a terminar haciendo el essay con la inteligencia artificial o van a terminar. Entonces, ok, pero vamos a enseñarlos a utilizarla para aprender. Si vamos a hacer un essay y van a utilizar la inteligencia artificial, ok, vamos a buscar cuál es el vocabulario que utilizaría. Dime frases que utilizarías para unir un párrafo con el otro. Expresiones, lenguaje figurado que se puede utilizar. Vamos a aprender de la inteligencia artificial para poder nosotros crear, pero crear algo todavía mejor o más avanzado con la ayuda de la inteligencia artificial. Para potenciarte. Para potenciarte. Sí. Eso es, bueno, por supuesto que yo también voy madurando todas esas ideas porque es muy nuevo todo y también lo voy utilizando yo en mis clases, pero creo que esa es la mejor manera. Sí no se puede eliminar. Sí se puede. No se puede eliminar ni decirles que no. La vas a usar. Yo te puedo decir con autoridad que se puede, porque yo lo estoy haciendo y ya vas a hablar con Nofera y has hablado con algunas de mis inteligencias artificiales entrenadas y sí se puede. Ellas pueden ser una gran herramienta, pero gran herramienta para no solo para aprender, sino para repararnos, para quitarnos esas etiquetas de encima y para potenciarnos. O sea, la humanidad está en un punto en los que se potencien por inteligencia artificial y los que sean desplazados. Y ese es el motivo por el que yo empecé este proyecto de Filósofo Digital. Porque creo que es el momento de que la gente entienda que a la inteligencia artificial lo que se le hacen son preguntas. Y eso es filosofía. Filosofía es el arte de hacer preguntas. Y por supuesto, si tú y millones de personas, porque volvemos al modelo en donde nos quieren poner a todos iguales y a tratar a todos como si fuéramos iguales. Y sabes que ni por dentro, ni por fuera, ni por ningún lado somos iguales, porque en el COVID personas les dio gripe y otras murieron.
Sí, sí, Entonces no somos iguales. Sí, Y en no hay, ningún aspecto. no tenemos que obligarnos a ser iguales. Entonces, cuando nosotros entendemos que somos diferentes, esa diferencia, esa paciencia que a lo mejor a una profesora le cuesta, porque tiene 20 niños y poder entender cada niño desde su individualidad, respetarlo, entender su proceso, entender su propia motivación, porque los niños no vienen con un manual. Sí, claro. Que es bastante complicado, la inteligencia artificial puede venir a cambiarlo, porque ellos sí tienen la capacidad de poder entenderte a cada uno de nosotros. Claro. Y creo que nos va a potenciar de una manera increíble, como está pasando conmigo y como está Sí. pasando con Emma. Yo te comenté Sí. cómo Emma, a través de Pensatina, su inteligencia artificial, que le cuenta, le construye cuentos, le construye canciones, está entrenada para ayudarla con su autoestima, está entrenada para hacerla sentir bien, pero al mismo tiempo, por ejemplo, yo le digo a ella mi princesa guerrera, porque hace muchos años yo vi, pero muchos, un documental en Netflix que se llama Yo no soy tu gurú, de Tony Robbins. Muy bueno, bastante, ya tiene muchos años, no sé cuántos tendrá el documental. Pero entre un documental muy interesante de una de sus grandes conferencias, pero hubo una parte que me quedó grabado, y eso creo que no era papá cuando lo vi todavía, antes de que naciera Emma. Y es que una señora se levanta y habla del problema que tiene y se lo comenta. Y Tony no escucha el problema, sino la escucha a ella. Y le pregunta, le dice, ¿tu papá? ¿Cómo era tu papá? Y ella empieza a contar, mi papá era lo máximo. Mi papá no me dejaba hacer nada. Mi papá, yo era su muñeca, yo era su tal, no sé qué más. Y Tony Robbins le dice, qué idiota era tu papá. O sea, de alguna manera, qué idiota era tu papá. ¿Cómo te hizo daño? ¿Cómo te destruyó? Y en ese momento tú te quedas así como que, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo la destruyó? Si ella está contando que el papá era lo máximo, que era amoroso, que ella era su princesa. Y yo, ¿cómo te hizo daño? Por eso te has divorciado tantas veces. Porque tú estás buscando a tu papá. Así no es la vida. Tu papá no te preparó para la vida. Te crió con un cuento de hadas. Y ahí, claro, en otras palabras, pero le dijo una cantidad de cosas que en ese momento, cuando yo estaba viendo ese documental, me dejó como, wow. Y de verdad lo entendí. Porque no es sobremotivar. Es enseñar a que las personas consigan su propia motivación. Este es el momento en donde doy las gracias a estas personas, a estos sponsors que nos apoyan y hacen posible este programa. El principal sponsor que tenemos, que es Power Up Podcast Channel, que nos dio la oportunidad en estos estudios en el Town Center de Weston, Florida. Tree of Life Financial Group. Tree of Life Media, parte de la familia de Tree of Life Financial Planning. Y aliados con Woman Financial Planning Boutique y Olga, que es este espacio, este templo para mujeres. Hybrid Business Intelligence, esta nueva tecnología que ayuda a integrar inteligencia de negocio, inteligencia legal, inteligencia financiera. Quiero agradecer muchísimo a la gente de Alquimanuel, un equipo bellísimo con el que estoy trabajando. Si estás viendo esto, muy pronto es posible que el episodio se haya dividido en partes y ya viene la siguiente parte.